Ese es el enfoque que quiero llegarles a cada uno de ustedes, para que lo puedan multiplicar o lo puedan compartir con toda la comunidad universitaria. Gracias. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias. Saludamos la presencia, acaba de irse seguramente por razones pues, de las labores que se cruzan, las labores académicas, la doctora Rosario Pacheco, decana de Arquitectura, quien tuvo el honor de acompañarnos, y está presente con nosotros el doctor Walter Saldívar, que él hizo sus estudios en Alemania. Tenemos el honor de tenerlo presente aquí. Él es el director de la Oficina de Relaciones Exteriores y Convenciones de nuestra Universidad de Ingeniería. Está con nosotros acá, nos honra con su presencia, tenemos el gusto de saludarlo. Vamos a continuar con el panel, nos falta un panelista, es el doctor Leandro Rodríguez Valverde. Lo invitamos a él por dos razones. Uno, primero, porque él es representante de Ceresis, una institución internacional que se encarga naturalmente de estos asuntos, y el Ceresis es una sigla en realidad, ¿no?, del Centro Regional de Sismología para América del Sur, con sede en Lima. Él está en Estados Unidos a la fecha, pero el caso singular es que él es ancachino, era escolar y estaba viviendo en Huaraz, algo así, vivía en Huaraz y perdió familia. Entonces es para nosotros hasta emotivo haberlo invitado a él, al doctor Leandro Rodríguez. Vamos a coordinar el enlace, por favor, va a presentarse, vamos a leer una breve semblanza del doctor Leandro Rodríguez Valverde, graduado en Física de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, con estudios de posgrado en Sismología y Física de la Tierra en la Universidad de Cornell, Estados Unidos. Actualmente se desempeña como director ejecutivo del Centro Regional de Sismología para América del Sur, Ceresis. Su trabajo se ha centrado básicamente en el pronóstico de sismos, peligro y riesgo sísmico, y en el desarrollo de proyectos relacionados con la mitigación de los efectos de los terremotos, y tiene una permanente preocupación por la prevención de desastres. Con ustedes, el doctor Leandro Rodríguez Valverde, que ya está en contacto con nosotros desde Estados Unidos. Vamos a recibirlo con el cariño de siempre. Adelante, doctor Leandro. Bueno, muchas gracias por la invitación, ingeniero Edilberto Guamaní. Que un saludo a los colegas y al público asistente a este importantísimo evento. Cuando se habla del terremoto de 1970, como usted ya lo adelantó, yo siempre tengo sentimientos encontrados, porque yo fui un sobreviviente de ese terremoto, porque yo viví en Huaraz, soy huaracino de nacimiento. Mi padre era de Yungay, mi madre de Huaraz. Y yo pasé esa triste experiencia en Huaraz cuando estaba en mi colegio. Mi padre, la familia de mi padre desapareció prácticamente. Perdimos como 40 familiares. Y en Huaraz murió la hermana de mi madre, su esposo y su hijo. En aquella época yo me pregunté, ¿no?, a esa corta edad, ¿quién había sido responsable de que ocurra semejante desastre? Obviamente no el fenómeno natural, sino el desastre. Y en mi búsqueda me llevó por diferentes caminos. La ciencia, la física, donde no encontré la respuesta, y encontré la respuesta en la historia, en la antropología y en la antropología. Es decir, el problema comienza con la conquista. Aparentemente los antiguos peruanos, a lo largo de miles de años de experiencia de vivir en ese medio ambiente, habían aprendido a vivir en paz con la naturaleza, hasta cierto punto, por supuesto. Y cuando llega la conquista, no solamente ignora todo ese conocimiento que tenían los antiguos peruanos, sino destruye ese conocimiento. Y evidentemente ahí empezamos a gestar los desastres que cosechamos 500 años después. Construimos ciudades en zonas muy peligrosas. Construimos, por ejemplo, Arequipa al pie de un volcán. En la zona de Huaraz, una zona aluviónica donde se fundan ciudades. Y también utilizando el mismo estilo europeo, la plaza de armas, calles angostas, del peor material que era el adobe. Obviamente, esto fue un descubrimiento que yo hice, pero que coincidió con el descubrimiento, con lo que yo pude leer
en las investigaciones que había desarrollado el doctor Anthony Oliver Smith, antropólogo ya norteamericano que vivió 1 año y medio en la zona estudiando el problema. Él decía lo mismo, pero algo que él decía también es que la zona de Ancash, la zona de todo el callejón de Huaylas, probablemente también la zona de Chimbote, Casma, etcétera, que fue muy afectada por el terremoto. Antes de ya el terremoto ya era una zona de catástrofe. Había un montón de problemas, una inmensa analfabetismo, un gran analfabetismo, una inmensa desnutrición, una serie de deficiencias en relación a los servicios públicos. Yo soy testigo de ello porque en Huaraz recién tuvimos una luz más o menos decente 2 años antes del terremoto. Yungay nunca tuvo desagüe, tampoco tuvo agua potable en las casas, implementaron unos caños en las esquinas que les daba agua. En fin, una serie de problemas. Y como él dice en su libro, todo estaba listo para batir el récord en un desastre como el que tuvimos, ¿no? Bien, con ese terremoto cambia el concepto de desastre. Hasta en esa época se empezaban a hablar de desastres naturales. Con el terremoto del 70 cambia esa concepción y ya se empieza a hablar que el desastre viene a ser un proceso histórico social. Y ya se empieza a entender el desastre de una manera forense. Y bueno, lo interesante también es que ese fue el primer terremoto donde se involucraron más de 150 países en ayudar. Por supuesto, Alemania fue uno de ellos. Los alemanes, como lo han bien expresado en su exposición el amigo, el colega, no solamente enviaron técnicos, enviaron también una serie de ayuda con medicinas, profesionales relacionados con las ciencias médicas. Y lo más importante, como él me ha mencionado, fueron esas construcciones, que fueron los iglús. Si me permiten compartir mi pantalla, voy a mostrarles qué cosas eran los iglús. Estos eran los iglús que construyeron en Caraz. Es interesante porque estos iglús fueron básicamente, como él lo menciona, no tenían baño. No se pensó de esa manera, tuvo que actuar de la manera más rápida y emergencia para poder dar albergue a la gente que se quedó sin nada. Estos iglús fueron usados y fueron modificados por los propios pobladores poco a poco. Fueron usados 20 años como albergues para la gente. La gente convirtió en sus casas y viviendas. Obviamente se empezaron a deteriorar y ya después abandonaron estos iglús. Pero estos iglús pues estuvieron en Caraz justamente por 20 años. Obviamente eso fue una de las cosas por las cuales se recuerda a los alemanes. Pero también hubo pues una ayuda enorme. Por ejemplo, Cuba hizo un hospital en Recuay, los rusos hicieron un hospital en Huaraz, los americanos mandaron un portaaviones con una cantidad considerable de helicópteros que trasladaban una serie de cosas. En fin, fue ese terremoto, el primer terremoto en la historia que generó ese tamaño de ayuda. Y ahí también los países desarrollados empezaron a generar partidas en sus presupuestos para poder ayudar a países en el mundo que podían tener los desastres como los que ocurrió en Perú. Eso fue un terremoto que marcó muchos cambios, obviamente. Se habla de un cataclismo, pero en realidad, como decía Oliver Smith, las condiciones estaban dadas para que pueda ocurrir ello. Incluso ya el terremoto tiene una magnitud de 7.8. No es una magnitud extremadamente grande, pero obviamente encontró a la zona en unas condiciones precarias. Ya hace muchísimos años, desde el año 53, alpinistas, huaracinos, caracinos, yungaínos subieron al Huascarán y advirtieron de que podía haber una avalancha y se iba a llevar Ranraírca. En el año 62 vino una avalancha y se llevó a Ranraírca. Desapareció la ciudad de Ranraírca, que queda al lado de Yungay. Ellos volvieron a subir el 64 y vieron unas rajaduras muy grandes en la pared norte del Huascarán y advirtieron que si eso se rompía, se iba a llevar no solamente la avalancha, iba a barrer con Yungay y con Ranraírca nuevamente. ¿Cuántos años pasaron? Pasaron 5 años y un poco más y ocurrió el terremoto que generó el rompimiento de la pared Huascarán y desapareció
Yungay y desapareció Ranraírca. Es interesante observar esa historia, porque ahí podemos ver que esta gente ya advertía lo que podía ocurrir en el futuro, y eran alpinistas, pobladores de la zona. Sin embargo, solo recordamos la experiencia de un grupo de científicos americanos que llegaron y que dijeron que eso podía ocurrir. Eso fue ya mucho después de lo que habían dicho los peruanos. Es interesante estas cosas. No hay memoria colectiva, obviamente, perdemos la memoria colectiva, ¿cierto? Y por eso repetimos los errores. Ranraírca fue construido nuevamente por el 62 y en el 70 fue barrido nuevamente, y ahora si vamos a la zona de desastre de que ocurrió en el 70, Huaraz ha crecido de una manera totalmente desordenada, sin considerar una serie de factores importantes cuando se genera una reconstrucción. Toda la zona que fue afectada por el aluvión de 1941, donde se bordó 2 lagunas y que barrieron media ciudad de Huaraz, ahí está llena de casas, ¿no es cierto? Entonces, eso es un elemento que hasta el día de hoy se da. Es evidente, ¿no? O sea, nosotros tenemos reglamentos, tenemos muchos estudios, muchas cosas, pero subyace, me parece, eso no llega a la población. La población vive indiferente a todo ello. En Lima, por ejemplo, hay una informalidad tremenda, una gran informalidad que genera una vulnerabilidad muy alta. Y entonces, ¿qué va a ocurrir cuando ocurre un terremoto como el que tenemos, como el que estamos esperando? Un terremoto de magnitud similar a de 1746. Ya esa zona se encuentra lista, incluso ya hemos determinado unos tiempos de alarma que están activos. Entonces, ¿qué va a ocurrir? ¿Cierto? Evidentemente, una de las cosas que podemos darnos cuenta es si no trabajamos realmente en la prevención, si no llegamos al poblador desde los colegios, si no tenemos como aliados a la prensa para que pueda contribuir en crear esa conciencia de vivir acorde, en armonía con nuestro medio ambiente y en paz con la naturaleza, vamos a seguir cosechando desastres, definitivamente. Yo pienso que es importante eso, reflexionar en ello, en la prevención. La prevención es sinónimo de educación, ¿cierto? Hay que atacar esto por diferentes elementos. Las personas que son elegidas en los gobiernos, de alguna manera, muchas veces son indiferentes a estas cosas. Por eso se permiten muchas situaciones. En Lima, por ejemplo, en la parte de Ati, ¿no?, donde tengo yo mi casa, mucha gente se lanza a construir, porque es un municipio que tiene determinadas características, en lo que no pasa en otras municipalidades, se lanza a construir con un maestro de obra. ¿Por qué ocurre eso? También porque no tiene recursos económicos, o llega a la municipalidad y le dan un libro de requisitos que tiene que llenar para poder construir, no puede hacerlo, entonces se lanza. ¿Qué ocurre? Obviamente viene la municipalidad, lo multa, paga su multa y ahí queda la casa. No la botan. No le hacen, digamos, toda la deficiencia que se ha generado al construir esa casa fuera de la norma. Obviamente se va a cosechar cuando hay un terremoto y hay una vulnerabilidad enorme que ya se creó. Entonces, nosotros sugerimos también a la municipalidad de este tipo digamos, de estas características, que haga convenios con las universidades para que los estudiantes mismos de los últimos años de ingeniería podrían asesorar a esta gente gratuitamente, a cambio de créditos, en fin, buscar mecanismos inteligentes que nos permitan trabajar en ello. ¿No es cierto? Nosotros hay muchos estudios que se han hecho, ya sabemos perfectamente qué zona está en silencio, ya sabemos perfectamente qué se va a romper, ya sabemos perfectamente, se ha hecho estudios de microzonificación del IME, etcétera. Pero ¿cómo se traduce eso en evitar lo que va a ocurrir cuando venga un gran terremoto como el que estamos esperando? Eso es lo que hay que reflexionar y pensar, evidentemente. Con lo que ha pasado, con lo que pasó en el año de 1970, como les digo, cambió muchas cosas. Y los efectos de un desastre como el que tuvimos en esa época duran décadas. Hasta el día de hoy se ve eso, los efectos de ese terremoto que generó semejante destrucción. Y lo curioso y lo importante, como vuelvo a repetir, no hay un aprendizaje. No ha habido un aprendizaje, ni tampoco una planificación para crear una ciudad inteligente, una ciudad moderna, una ciudad que respete una serie de elementos de la zona, y se ha creado ella. Por otro lado, se han hablado de 70.000 muertos, también eso es muy relativo. Nosotros hemos hecho estudios hace tiempo y no creo que hayamos llegado a 60.000 o 70.000 muertos. Les cuento una anécdota que me contó el ingeniero Alberto Guise, que una vez, cuando ya se dio el terremoto y llamó Velasco al Consejo de Ministros, a muchas autoridades, y dijo: ¿cuántas personas han muerto?
¿Cuántas personas han desaparecido? ¿Cuántas personas están heridas? Nadie sabía nada. Esa era la realidad. Nadie sabía nada. Entonces, algún ministro dijo, bueno, hay que decir pues un número, ¿no? Y un ministro dijo, bueno, hay que decir pues 70.000. Y el presidente dijo, no, tenemos que decir un número que sea creíble, 68.745. Y así se quedó. Y por supuesto, la gente que asistió a esa reunión fue advertida de que eso no salía de ahí. Y si hacemos algunos cálculos, si hacemos estudios de la cantidad de gente que vivía en Yungay, de la cantidad de gente que vivía en Huaraz, no creo que hayamos llegado a 60.000 o 70.000 muertos. No creo. Evidentemente ha sido mucho menos, tal vez no tanto, pero menos definitivamente. Y más que nada, todo eso fue manejado de una forma política. Ahora, mientras la política no esté en concordancia con la gente de ciencia, con los científicos y los ingenieros que están trabajando, y no se tome en serio las cosas, y no se llegue a la población, vamos a seguir cosechando desastres, construyendo desastres, como lo que estamos haciendo ahora. Vemos lo que pasa en Lima, y ¿qué ocurre? Estamos construyendo un desastre. Por más que tengamos una serie de actividades, está ocurriendo eso. Entonces, yo creo que hay que pensar en ello de una manera muy, muy cuidadosa y trabajar también en ello. Nosotros, con la Universidad Nacional de Ingeniería, hemos creado una plataforma para determinar la vulnerabilidad sísmica, que el mismo poblador puede hacerlo. Y yo creo que esa es una cosa que hay que difundir para que el mismo poblador pueda ver en qué situación de vulnerabilidad se encuentra su casa. Y decirle que si sale una vulnerabilidad alta, pues hay que aconsejarle qué tiene que hacer para que esa casa no lo mate. Bueno, y por otro lado también la parte educativa es fundamental, tener aliados a la prensa para que la prensa empiece a dar una serie de, digamos, de mensajes a la población, crear la conciencia de que vivimos en un país sísmico, de que en el Perú han habido terremotos por miles de años y van a haber terremotos por miles de años más. Y hay que pensar en ello. Y hay que también traer las lecciones del pasado, ¿no? Lo que hicieron los pre-incas e incas, cuando empezaron en Caral, como se han encontrado las xícaras, en toda la parte de Ancash se han encontrado xícaras, que son unas bolsas llenas de piedras colocadas en la base de las construcciones, que cuando ocurre un terremoto, ¿qué cosas hacen esas bolsas? Disminuye la aceleración que se genera en la estructura que está encima de esas construcciones que se han hecho. Entonces, ¿qué habían hecho los antiguos peruanos? Un amortiguador sísmico. Hace 5.000 años hicieron ello, y nosotros en estos momentos, en el siglo XXI, todavía estamos pensando y todavía estamos diciendo que cuando venga un terremoto como el que estamos esperando, vamos a tener más o menos 60, 70.000 víctimas. El otro día hablaba con Johnny Tavera, con Hernando Tavera, que es un amigo de muchos años, me decía, no, yo creo que estamos de acuerdo a cómo estamos, va a ser unos 200.000 o más de 100.000. Ojalá no sea así, señores. Bueno, y muchas gracias por la invitación. Esta es la reflexión que quería darles. Felicito al colega alemán por su investigación que está haciendo y esperamos que en el futuro podamos tener resultados de nuestras investigaciones. Muchas gracias. Muchas gracias. Señores, para cerrar con broche de oro, las palabras finales, nuestro doctorando, para sus palabras finales. No, hay que prender. Ah, ya. Sí, gracias. Bueno, tengo que... les debo mi gratitud por la invitación, por presentar el comienzo de mi investigación aquí, y seguramente estaremos en contacto. Yo seguiré averiguando la documentación sobre los siglos y sobre la ayuda humanitaria aquí en Lima, con la ayuda del Centro de Historia, y quizás en contacto con las demás instituciones. Y es un gusto estar aquí y agradezco por esta oportunidad. Muchísimas gracias, muchísimas gracias.